Vamos a estudiar ahora cuantitativamente de qué depende la temperatura final en mezclas de sustancias puras a presión constante. Vamos a concentrarnos en la mezcla de líquidos inicialmente. ¿Por qué en la mezcla de líquidos? Nada más que porque las manipulaciones son más sencillas. Es más sencillo calentar un líquido en un recipiente lejos, asignarle una temperatura numéricamente, porque hay que meter un termómetro dentro de un líquido. Los líquidos alcanzan temperaturas uniformes en forma más sencilla que un sólido, porque después de obtener el estado inicial de una cierta masa de un líquido, es más fácil verterla rápidamente dentro del recipiente en donde está esperando el otro líquido para mezclarse con él y lograr una interacción lo suficientemente rápida entre ambos, lo suficientemente intensa como para poder considerar que un recipiente real con una cierta aislación es una aproximación suficientemente válida a la situación ideal en la que no haya descenso de temperatura después. En esas condiciones, midiendo la temperatura máxima que alcanza la mezcla, estaremos midiendo la temperatura final. Podemos decir que para facilitar la manipulación que acabo de describir, sería conveniente agregarle una segunda tapa al recipiente, tapa que abriríamos para verter el segundo líquido. Bien, en esas condiciones, ¿qué hacemos? Bueno, elegimos dos líquidos, uno lo ponemos adentro del recipiente, esperamos que equilibre su temperatura con la del laboratorio, calentamos fuera otro líquido cuya masa medimos la temperatura inicial, rápidamente lo introducimos adentro del recipiente, agitamos para que la mezcla sea aún más intensa y relevamos el aumento de temperatura que indica el termómetro. Cuando la temperatura no aumenta más, tomamos esa temperatura como final y tenemos que tratar de encontrar qué relación hay entre las variables que hacen que esa temperatura final cambie. En este momento, si ustedes estuvieran realmente del otro lado, yo les preguntaría cuáles son para ustedes las variables significativas que intervienen en este experimento. Es decir, aquella variable, el cambio de cuyos valores alterara el resultado final. Bien, normalmente ustedes aciertan en responder que las variables significativas son la temperatura inicial del líquido 1, digamos el que está dentro del recipiente, la masa del líquido 1, la temperatura inicial del líquido 2 y la masa del líquido 2. Y es cierto, esas son las variables significativas. ¿Cómo hacemos para encontrar qué relación hay entre estas variables y TF? Bueno, lo que hace un físico experimental es una serie de experimentos, anota los resultados obtenidos en función de los valores iniciales, que va cambiando, se cambia la masa de 1, la masa de 2, la temperatura inicial de 1, la temperatura inicial de 2, y se anota cómo cambia la temperatura final. Con ayuda de la intuición y de recursos matemáticos, trata de encontrar una ley que relacione, una regla o un conjunto de ellas que relacionen estos valores numéricos. ¿Y qué es lo que se obtiene? Se obtiene esto. Se obtiene que
el producto de la masa por la diferencia de temperaturas que desarrollan la evolución cada una de las dos sustancias que se mezclan, está en una relación de proporcionalidad. Es decir, que podemos decir esto, que este producto es igual a una cierta constante que depende de la naturaleza de las sustancias 1 y 2 por este otro. Aquí hay variables que solo dependen de la sustancia 1. M1 es su masa, T01 es su temperatura inicial y TF es la temperatura final, que también es de esa masa, ¿no? Porque ambas alcanzan la misma. B12 resulta ser una constante de proporcionalidad que depende de la naturaleza de las sustancias 1 y 2. Y este paréntesis tiene las mismas características que este. Solo que lo escribí al revés. Lo escribí al revés porque, como sabemos que la temperatura final es intermedia entre las dos temperaturas iniciales, para que los dos paréntesis tengan el mismo signo hay que escribirlo invertido. ¿Y para qué sirve que los dos paréntesis tengan el mismo signo? Y para que esta constante sea positiva. Bien, esto es mucho. Esto es mucho porque no solo la temperatura, los valores numéricos de las temperaturas sirven ahora para ordenar los estados térmicos de más frío a más caliente según temperaturas crecientes, sino que ahora operaciones de suma y de multiplicación que involucran esas temperaturas permiten obtener un resultado. O sea, nos permiten obtener el resultado de la temperatura final. Todo esto está bien, pero si esto fuera el único resultado experimental que obtuviéramos, estas constantes, al ser función del par de sustancias, habría que definirlas para todos los pares posibles. Así, si estamos analizando, digamos, 100 sustancias distintas, habría una constante para cada par que se pueda armar. Ese es el número, para 100 sustancias, es el número que dan la suma de los 100 primeros números naturales. ¿Por qué? De los 99 primeros números naturales. Pues bueno, porque para la primera sustancia hay que definir 99 relaciones. La constante con cada una de las otras 99. Para la segunda 98, porque con la primera ya está. Para la tercera 97 y así siguiendo. O sea, sería la suma de los primeros 99 números naturales. Eso es igual, según resolvió Gauss cuando era un niño, a 100 por 99 sobre 2. O sea, del orden de 5000 constantes para 100 sustancias. Bien, pero afortunadamente este no es el único resultado experimental que se obtiene. Si se analizan los resultados con más detalle, triangulando, es decir, mezclando a la sustancia 1 con una tercera sustancia 3 y obteniendo el valor de B13, que es el valor de estas constantes cuando mezclo la sustancia 1 con la sustancia 3, y después hago la experiencia con la sustancia 2 y con la sustancia 3, como son todos líquidos, no hay dificultad de manipulación, y obtengo B23,
lo que se obtiene experimentalmente es que B23 es igual a B13 sobre B12. O sea, estas tres constantes no son independientes entre sí, sino que siempre se da esta relación. Y esto lo podemos replicar cambiando la triangulación. Siempre obtendremos en general que BJK es igual a BIK sobre BIJ. ¿Y qué valor tiene este resultado experimental? El valor es que si esto es así, yo puedo asumir que esta constante que depende de dos variables I y K puede considerarse como el cociente de otras dos variables, cada una de las cuales depende de una sola de las dos anteriores. Esto es, yo puedo decir que B y J es C sub J sobre C sub I. ¿Por qué puedo decir esto? Porque fíjense, BJK tendrá que ser C sub K sobre C sub J. Y esto lo puedo escribir como C sub K sobre C sub I dividido C sub J sobre C sub I, divido numerador y denominador por C sub I. Ahora, C sub K sobre C sub I es B y K. Y C sub J sobre C sub I es B, C y J. Perdón, B y J. ¿Qué es lo que obtenemos? Que B y J es B y K sobre... Perdón, que BJK es B y K sobre B y J. BJK es B y K sobre B y J. Es decir, podemos decir que BJK es C sub K sobre C sub J. Y ahora esto nos permite escribir esta ecuación de otra manera completamente simplificada o muy simplificada. Podemos escribir M1 por TF menos T01 igual a C sub 2 sobre C sub 1 por M2 por T02 menos TF. Y pasando C sub 1 del otro lado, tenemos M1 por C sub 1 por TF menos T01 igual
AM2 por C sub 2 por T02 menos TF. Y esto es válido para cualquier par de sustancias en las condiciones que hemos establecido. Mezclas a presión constante. Y tenemos separado a un lado y otro de la igualdad atributos que lo son de cada sustancia. Esto tiene una ventaja importante. Si estamos analizando 100 sustancias, tenemos 100 constantes, no 5000, o del orden de 5000 como teníamos antes. Pero también tiene otra cuestión. Esta ecuación tiene dos incógnitas. Nosotros podemos medir M1, M2, T02, T01 y TF. Todo eso lo medimos. Pero si queremos obtener una de estas dos constantes, le tendremos que dar un valor arbitrario a la otra. Y lo mismo ocurrirá aunque agreguemos sustancias. Siempre habrá una incógnita más que la cantidad de ecuaciones que reunamos, tomando sustancias de a pares. ¿Cómo se resuelve esto? Bien, asignándole un valor arbitrario al valor a una de estas constantes para una dada sustancia. Lo cual es lo mismo que decir que estamos expresando a las otras en relación con la que elijamos de referencia. Estaremos diciendo cuánto más grande que C1 es C2, si a C1 le damos valor 1. Aquí, de nuevo, si estuvieran ustedes del otro lado, les preguntaría cuál creen ustedes que será la sustancia que se elija para asignarle valor a C igual a 1. Y ustedes aciertan siempre en que esa sustancia es el agua. Efectivamente, para el agua elegimos. ¿Por qué el agua? Porque es la sustancia que está más disponible y que para experiencias a temperaturas ambientes siempre está en fase líquida. Esta expresión la podemos escribir de una forma más elegante de la siguiente manera: M1 por C sub 1 por TF menos T01 más M2 por C sub 2 por TF menos T02 igual a 0. ¿Qué hemos hecho? Nada más hemos dado vuelta a este paréntesis, con lo cual tendríamos que poner un menos acá, pero pasamos este término del otro lado e igualamos la ecuación a 0. La ventaja que tiene esto es que no tenemos que preocuparnos por cuál es la sustancia que se calienta y cuál la que enfría, para ver en qué orden ponemos las diferencias, sino que adoptamos como convención siempre poner temperatura final menos temperatura inicial, y de esta manera siempre los dos términos quedan unidos por el signo más y la ecuación igualada a 0. Vamos a utilizar esta ecuación escrita de esta manera como base para responder a la siguiente pregunta que se nos plantea. ¿Qué pasa si en vez de mezclar dos sustancias, mezclo n sustancias? Es decir, ¿qué pasa si la experiencia es esta?
tengo n sustancias que se mezclan, cada una tiene una masa que es la que interviene en la evolución y una temperatura inicial, y de la mezcla surge una temperatura final. El método de experimentación es el mismo, la manipulación es la misma, hay que introducir más sustancias y medir temperaturas finales y luego tratar de encontrar qué ley, qué tipo de correlación une a esas variables. Bien, lo que se encuentra es lo siguiente. Es decir, una generalización de la ecuación que habíamos escrito antes para la mezcla de solo dos sustancias, consistente en la sumatoria de estos productos para cada sustancia. Esa sumatoria es igual a 0. Es decir, todo ocurre como si cada sustancia pusiera en juego una cantidad numérica que es un atributo de la sustancia en la evolución de la sustancia, porque estos dos son atributos de la sustancia, y de la evolución porque este paréntesis es un atributo de la evolución, porque la temperatura final lo es, porque esta temperatura final depende de las otras sustancias, pero esta cantidad es un atributo de cada sustancia y de la evolución de ella en la mezcla. A este atributo lo llamamos cantidad de calor. Q sub I igual MI C sub I TF menos T0. Y todo ocurre como si en la mezcla cada sustancia pusiera en juego una cantidad de esta magnitud, positiva para aquellas que se calientan y negativa para aquellas que se enfrían, de modo tal que el equilibrio se alcanza cuando la sumatoria de las cantidades de calor positivas puestas en juego por las sustancias que se calientan es igual a la cantidad de calor negativa puesta en juego por las sustancias que se enfrían. Diremos que las sustancias que se calientan absorben calor y las sustancias que se enfrían ceden calor, que entonces la cantidad de calor total absorbido es igual a la cantidad de calor total cedido, y eso define la temperatura final de equilibrio. Estamos definiendo cantidad de calor. Definido cantidad de calor, podemos darle nombre propio a estos coeficientes. Si esto es cantidad de calor, este coeficiente es numéricamente igual a la cantidad de calor cuando la masa es unitaria y cuando la diferencia de temperatura es unitaria. Podemos llamarlo entonces calor específico. Es la cantidad de calor para la unidad de masa y la unidad de diferencia de temperatura en la evolución, la unidad de cambio de temperatura en la evolución. Entonces, cuando le asignamos valor unitario a esta propiedad, que ahora llamamos calor específico, para el agua, estábamos definiendo una unidad de cantidad de calor. Para terminar de definir la unidad de cantidad de calor, hay que elegir unidades para la masa
y unidades para la diferencia de temperatura. En el continente europeo se eligió el kilogramo o el gramo para la unidad de masa y el grado Celsius para la unidad de temperatura, de diferencia de temperatura. Como se trata de una diferencia de temperatura, podemos también decir que esta diferencia queda expresada en grado Kelvin. ¿Por qué? Porque la escala Kelvin se había elegido de manera tal, recuerden, que entre dos temperaturas Kelvin sea igual a la diferencia entre dos temperaturas Celsius, es decir, que el tamaño del grado Kelvin sea igual al tamaño del grado Celsius. Si la unidad de masa que se elige es el gramo, queda definida la caloría. Una caloría es la cantidad de calor que hay que darle a un gramo de agua líquida para cambiar su temperatura en un grado Celsius o en un grado Kelvin. Los ingleses usaron otras unidades de masa y otras unidades de temperatura. Utilizaron la libra como unidad de masa y el grado Fahrenheit como unidad de temperatura. Sin embargo, utilizaron también el agua como sustancia de referencia a la cual asignarle un calor específico igual a 1. De estas elecciones surge la unidad de cantidad de calor británica que se llama British Thermal Unit. Una BTU, entonces, es la cantidad de calor que hay que darle a una libra de agua líquida para aumentar su temperatura en un grado Fahrenheit. En este caso, también podríamos decir un grado Rankine, porque recuerden que la escala Rankine fue definida de manera tal que el tamaño del grado fuera igual al del grado Fahrenheit. De estas definiciones surgen dos ejercicios. Uno es calcular la equivalencia entre BTU y kilocaloría, sabiendo que una libra es 0,454 kilos, y de la clase anterior ya deberíamos saber cuál es la relación entre grado Fahrenheit y grado Celsius. Ese es un ejercicio. Y el otro ejercicio, más sencillo, pero que suele traer más dificultades, es el siguiente. Es contestar la pregunta: ¿cuánto vale el calor específico del agua en unidades inglesas? Es decir, en BTU sobre libra grado Fahrenheit. Les dejamos esos dos ejercicios para resolver y en el bloque siguiente vamos a introducir una cuestión que deliberadamente dejamos afuera hasta ahora. ¿Qué pasa si una de las sustancias o una o más sustancias que intervienen en la mezcla cambia de fase? Bueno, si esto ocurre, hay que replantear esta ecuación, cosa que vamos a hacer en el bloque que sigue.